Estamos transmitiendo este mensaje de la Iglesia de Elixir El Salvador. Pero quizás tú por primera vez estás viendo este video, entonces si usted no es un creyente, probablemente lo que va a oír le parecerá sin sentido. Sin sentido. Pero vamos, para eso estamos aquí no para criticar, no para juzgar, sino para compartir unos textos bíblicos acerca, ¿verdad?, de lo que Dios dice a través de su palabra, lo que Dios le dice al creyente. Y hay preguntas y respuestas, y esas preguntas y respuestas pues las dice el predicador, pero él mismo se contesta, no tiene que contestar usted. El miércoles dije yo que por qué el creyente no debe ni debería participar en esa fiesta que se le llama el Halloween. Acabamos de leer la escritura y dice que Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él, ¿verdad? Pero yo les voy a leer, yo sé que usted no va a ver en la Biblia la palabra Halloween, pero va a haber algo que quizás nunca ha escuchado y va dirigido al pueblo, el pueblo del Señor en el Antiguo Testamento. Dios prohíbe a su pueblo participar en toda obra infructuosa, que no hay fruto. Y voy a leer Levíticos capítulo 20, verso del 1 al 5. Levíticos capítulo 20, verso del 1 al 5, dice: habló Jehová a Moisés diciendo: dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel, que ofrecieren alguno de sus hijos a Moloc, de seguro morirá, y el pueblo de la tierra lo apedreará. El verso 3: y yo pondré mi rostro contra tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloc, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre. Si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado de sus hijos a Moloc, para no matarle, entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia, y le cortaré de entre su pueblo, y con todos los que fornicaron en pos de él, prostituyéndose con Moloc. Fíjense nada más, Moloc era el dios de los cananeos y feniceos. Los cananeos consideran a ese dios el fuego purificante. Según sus creencias, el hombre era la encarnación de la tragedia, y para redimirse de ese pecado era necesario ofrecer sacrificios de bebés a Moloc. Fíjense nada más. A veces a mí me llaman, como les dije el domingo pasado, la atención ciertos nombres, y dije, voy a ver quién es Moloc. O sea, ustedes saben que en aquel tiempo cada nación tenía su dios, como en la actualidad. Entonces aquí vemos la prohibición de Dios para su pueblo. Y eso fue en el Antiguo Testamento. Vamos a hacer una oración antes de seguir. Una vez más, buen Padre y Señor Dios de los cielos, damos gracias, Padre Dios, porque nos has dado el privilegio de reunirnos, Señor, para, Padre Dios, hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido, Padre Dios, por aquella persona que quizás la semana que entra va a estar participando, Señor Dios, en esas obras infructuosas, Padre Dios, que muchas de las veces le parece a esa persona inocente lo que se hace en esos tiempos, Señor, desconociendo, Padre Dios, la palabra, Señor, y desconociendo la historia, cómo fue que se inició esa costumbre llamada Halloween. Protégelos, Padre Dios, y protégenos a todos nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Eso se dice en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento dice, ahí en Efesios capítulo 5, verso 11, dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Fíjese nada más. La Escritura nos dice, hermanos, en Oseas 4, capítulo 4, verso 12, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Es por eso que necesitamos instruirnos en la palabra y también investigar sobre ciertas prácticas como inicio tiene un origen pagano. Y que al participar en ellas nos pueden involucrar en las obras infructuosas de las tinieblas. Fíjese nada más. Es decir, necesitamos saber, hermanos, acerca de esas fiestas, ¿verdad? Halloween. Estaba yo escuchando un testimonio de un ex satanista, un ex satánico, quiero decir, ex satánico. Esa persona estaba dando su testimonio que él cayó en el satanismo a causa de que se enamoró con una joven muy bonita. Y que esa joven muy bonita lo indujo o lo llevó a cierta actividad o cierta fiesta relacionada con lo que estamos hablando del Halloween. Una fiesta, ¿verdad?, decía el hombre que se efectuaba el 31 de octubre. Y que esa era una referencia de una secta satánica que es el Halloween. Es lo que él estaba diciendo. Para ellos, el 31 de octubre era una celebración de un año nuevo. Como hoy en día, ¿verdad?, todos celebran el 31 de diciembre para recibir el año. Eso era lo que el satanista estaba contando y estaba dando a saber cómo se celebraba. Dice que se celebraba 6 semanas constitutivas siguientes del mes de noviembre también. ¿Qué es lo que se hacía allí en la primera semana? Decía el hombre que estaba dando su testimonio, que se hacían hechizos e invocaciones para conseguir y reunir a gente que quisiera pertenecer a la secta. Miren nada más. En el mes de enero, otra fiesta para que se hicieran aparamiento para tener sexo dentro de la secta. Fíjense lo que se hacía en esos tiempos, en esas fiestas del Halloween. Pero hay una situación aquí especial y dicen que el sacerdote que se vestía de negro, eso también lo están haciendo en estos tiempos y más en esa noche que se celebra el Halloween. Ese sacerdote tenía intimidades con una jovencita para embarazarla. Dice nada más. Entonces, decía él que cuando comenzaba la fiesta del 31 de octubre, tenían una área despejada, donde comienza una serie de invocaciones y de rezos y hechizos. Y allí en medio de esa área tenían una daga, donde con esa daga hacían los sacrificios. Era lo que esta persona estaba contando. Y dice que él, en la primera reunión que tuvieron, la sorpresa que llevó él fue que cuando esta joven entró en un trance y que ella fue y se colocó ahí en esa área despejada, ya estaba embarazada, ¿verdad? Y llega y se pone ahí. Entonces el sacerdote vestido de negro va con la daga, le clava la daga en el vientre y le saca al niño. Eso fue verídico.
fue un testimonio de un ex satánico. Le saca al niño y como si fuera un trofeo lo agarra de los pies y sin pensarlo 2 veces le encaja la daga al niño. Cuando le encaja la daga al niño, va y lo coloca ahí en esa área, lo descuartiza y la sangre la derrama en una vasija especial que tenían ellos y todos los participantes bebían la sangre del niño. Y después de eso, se comían el corazón de la criatura. Es por eso que nosotros debemos de rechazar esas celebraciones. Pero ¿de dónde vino todo eso? Vemos y acabamos de leer que en el Antiguo Testamento hacían ciertos sacrificios al tal dios Moloch. Lo acabamos de leer. Es decir, que esas prácticas que ahora se les llama Halloween vienen desde hace muchísimo tiempo antes de Cristo Jesús. Entonces, ¿de dónde viene? El Halloween se originó con los celtas. Yo no sé si usted ha leído acerca de los celtas. Un pueblo guerrero que habitaba en zonas de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia. Entre ellos había una sociedad sacerdotal pagana llamada los druidas, quienes eran politeístas, cuyo dios predominaba y era Samaín, el dios de la muerte. Ese nada más, a quien ofrecían sacrificios de animales y seres humanos. Es lo que en esa fecha, que es el 31 de octubre, que mucha gente va a andar, hermanos, tocando puertas con los niños, vestidos de diablillos, de esqueletos, tocando puertas y diciendo que trick or treat, trato o treta en español. Pero ellos quizás no saben el peligro que están exponiendo a sus niños. Les va a parecer cosa divertida. Y hoy en día ya se está celebrando esa fiesta o esa costumbre pagana en todos los países del mundo. Cierto que cada país lo celebra de diferente manera, según sus creencias, según sus costumbres. Entonces, los druidas celebraban las vísperas del Año Nuevo celta 31 de octubre cada año en honor a su dios Samaín. Era un momento en el cual se creía que los espíritus de los muertos volvían a visitar sus hogares. Es decir, que se conectaba el mundo de los vivos con el mundo de los muertos. Los druidas, a manera de medios, se comunicaban con los antepasados, es decir, los espíritus. ¿Y cuánta gente hay hoy en día que van a ciertos medios, a ciertas personas, para que invoquen a aquel ser que murió, porque quieren saber algo que no supieron en vida? Fíjese nada más. Por eso tú, si tienes tu ser querido ahorita en vida, comunícale lo que tú le quieres comunicar. Comunícale qué tan importante es para ti, tu marido. Marido, tú comunícale a tu esposa que tu esposa es muy especial, que la quieres, que la amas. Y en vida es cuando hay que regalarle ese hermoso ramo de flores. Ya ahí en el sepulcro ella no los va a ver. Ya no los va a ver. Ella ya no siente. Ella ya murió. Fue sepultada. Y allí, si ya pasó mucho tiempo, lo único que están son los huesos. Porque dice la palabra de Dios que del polvo fuimos formados y al polvo volveremos. Fíjese nada más. Y aunque le hable, no le va a escuchar. Y déjeme decirle, no está con Dios ahorita. No está con Dios. Fue sepultada o sepultado. Y dice la Biblia que el espíritu que Dios dio
vuelve a Dios. Dios sopló aliento de vida. Pero cuando Dios inhala, es decir, y la persona muere, vuelve el espíritu a Dios. Entonces, por eso dice el apóstol Pablo en Primera de Tesalonicenses, allí por ahí usted conoce, parece ser que es el capítulo 4, donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Sí? Es decir, que cuando Cristo venga, fíjese lo que le voy a decir, los muertos del Antiguo Testamento se van a abrir y van a resucitar. Abraham, Moisés y todos los profetas. ¿Por qué? Porque ese cuerpo incorruptible va a resucitar y Dios lo va a limpiar completamente. Entonces lo va a reunir allá en el reino de Dios, ya tal y como era, pero no hasta que Cristo Jesús venga. Nada más que a veces nosotros tenemos la costumbre de decir, bueno, ya, no te preocupes, ya está con Dios. Y no, ahí está, en el sepulcro. Entonces, ahí vemos, ¿verdad? Y para que mejor me entiendan, porque sé que tú estás viendo este video, te voy a leer lo que dice la palabra de Dios acerca de lo que estoy explicando, para que mires que es lo que dice la palabra de Dios, no lo que yo pienso. Eclesiastés capítulo 12, verso 7 dice así: y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Ahí vemos lo que trato de explicar. A mí me gusta buscar textos bíblicos para comprobar lo que yo trato de enseñar, para que miren que es bíblico, que es lo que dice la palabra de Dios. Y si quiere otro texto, en Job capítulo 7, verso 9 y 8, dice así: como la nube se desvanece y se va, así el que desciende al Seol. Usted sabe qué es el Seol. Desciende al Seol, un lugar donde van los muertos. Hay varios significados del Seol. Hay el significado que el Seol es el infierno, y hay un significado que el Seol es un lugar donde van los muertos. Yo no sé si usted investiga palabra por palabra, pero así dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Ya no oye la persona, ya no siente. Por más que nosotros le hablemos, esa persona no nos va a escuchar. Por eso digo yo y doy este consejo, que si usted tiene, hoy es tu hijo, si tú tienes a tus padres, háblales. Si no los puedes ver, diles lo mucho que le quieres. Porque ¿para qué le vas a decir palabras bonitas ya cuando está en el sepulcro ya no te oye, ya no siente? ¿Por qué mejor no en vida? Le dices todo lo que sientes. Cuídalo, háblale. Entonces sigue diciendo la escritura ahí en Job capítulo 7. Leí versos 9 y 10. Y dice: así el que desciende al Seol no subirá. Fíjese nada más, no subirá. Esa palabra tiene que decir mucho. Así cuando el cielo al Seol no subirá, no volverá más a su casa, ni su lugar le conocerá más. Fíjese lo que dice la escritura. Si usted se queda en duda y usted va a leer estos textos que estamos dando a conocer y los escudriña, va a agarrar más información acerca de lo que tratamos de explicar. Entonces, hay otro texto que es Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6. Le dije que iba a estar compartiendo unos textos para que miren lo que dice la palabra de Dios. Eclesiastés capítulo 9, versos 5 y 6 dice así: porque los que viven saben que han de morir. Y es cierto,
Nosotros estamos conscientes que un día vamos a morir, que un día vamos a enfrentar la muerte. Pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesto en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, todo se acaba. Y nunca más tendrá parte en todo lo que se hace debajo del sol. Fíjense nada más. Yo digo esto porque esto es lo que dice la palabra de Dios, porque muchas personas todavía oran por los muertos y ellos ya no oyen, ya no escuchan. Es mentira que desde allá te está viendo y te está cuidando. No, está ahí sepultado o sepultada en la tierra. No está allá en el cielo la persona. Si nos vamos a bases bíblicas, vemos que allí en Tesalonicenses dice que cuando el Señor venga en las nubes, los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitarán primero, que son los que van a estar en la presencia del Señor. Entonces, ahí vemos lo que dice la Escritura. Pero siguiendo con la historia, ¿verdad?, del Halloween, eso viene desde allá, como dije hace un momento, de allá por Inglaterra, por aquellos rumbos, y fue introducida a Norteamérica. Al llegar esta práctica a Norteamérica, por medio de los irlandeses, sustituyeron los nabos por calabazas. Eso sí, no investigué qué es nabo. Se me hace como que es una fruta donde se hace la cáscara dura, no sé. Pero dice que sustituyeron los nabos por calabazas. Desde ese momento se llamó ya el que vive en la linterna. ¿No les suena familiarizado eso? Cuando hacen una calabaza, le sacan todo, le ponen los ojos, la cabeza y le ponen luz en medio. Muchas personas hacen eso, ¿verdad? Dice, después se pasó a hacer jack, o ¿cómo se dice linterna en inglés? Lantern. Después pasó a ser jack o lantern, o linterna de jack. Entonces, vemos esa historia, ¿verdad? Los celtas creían que los que habían muerto volvían a la tierra. Y entonces ellos les llevaban comida a las sepulturas y todo eso. Según los celtas lo hacían, para que la ira de esos seres que venían no los dañaran. Fíjense nada más. Eso es lo que hacían. El Papa Gregorio III, en el año 741 después de Cristo, estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Por eso es que se celebran los muertos, el Día de los Muertos. Si yo le llevaría flores a mi padre o a mi madre, ¿que no se los puedo llevar otro día, que no sea ese día de esas celebraciones? Cada quien es libre de hacerlo. Yo sé que a veces dice la persona, no, pues es una manifestación de lo mucho que lo quise. Por eso dije hace un momento, es mejor demostrarle el amor en vida a la persona, el interés que tiene uno por sus padres, por sus familiares, que ya ir a derramar llanto allí en la sepultura y decir las palabras más extendidas, ya no te oye. Entonces, ese Papa Gregorio III estableció el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos. Antes de eso se celebraba el mes de mayo. Entonces, así llegó todo eso. Y la Escritura a nosotros nos dice que debemos de desechar toda obra infructuosa. Y les voy a leer una escritura, no sé si la anoté,
pero así ahorita les digo, y si no, ahorita que me acuerde, a veces dice que todo se nos olvida, ¿verdad, hermano? A veces todo se nos olvida, pero mire, Pablo da un buen consejo. Y este consejo es el que Pablo da a ti, que eres un cristiano, que eres un creyente. Dice que no te dejes engañar para celebrar esas obras infructuosas. Te la van a pintar de lo más bonito y te van a decir que están conscientes ellos que es una fiesta satánica, pero que tú no la celebras de esa manera, que la celebras no para el satánico, o sea, porque déjenme decirle que esas personas que están participando en Halloween no saben que están alabando al Dios de las tinieblas, al Satanás mismo. Eso no lo saben. Y yo sé que quizás me vaya a criticar mucha gente que me está viendo, ¿verdad? Pero así es. Pablo le dice a los creyentes ahí en Efesios capítulo 5, verso del 6 al 11, dice así: nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que si tú eres creyente y ya sabes la verdad, pero te han engañado con esas palabras vanas, huecas, y te arrastran a participar ahí, dice que nos consideramos hijos de desobediencia. Y luego Pablo hace énfasis, dice: no seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor. Y dice nada más palabras tan claves, tan importantes. ¿Por qué el creyente no debe de participar de esas fiestas paganas? Mas ahora sois hijos de luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Sí? Es decir, que si yo participo de esas fiestas paganas o del Halloween, que es lo que estamos tratando, y mi vecino me mira que yo llevo a mis nietos, porque ya no tengo a mis hijos ahí, y va a decir: mira, los bautistas celebran Halloween, yo creo que está en la Biblia y Dios lo permite. Y la Biblia dice que si yo soy de tropiezo para una de esas personas, es mejor que me amarre una piedra de molino y me aviente al fondo del mar. Eso es lo que dice la Escritura. No lo anoté, pero eso es lo que dice la Escritura. Y si tú conoces la Biblia, palabra de Dios, sabes que es verdad lo que estoy diciendo. Entonces sigo leyendo ahí en Efesios, y el verso 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El verso 10: comprobando lo que es agradable al Señor. El celebrar esas fiestas paganas no agrada a Dios. Sí agrada al Dios de las tinieblas, ¿sí? Pero no a Dios. Porque dice la palabra que Dios es luz y ninguna tinieblas hay en él. Es lo que dice la Escritura. Y el verso 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Reprende a aquella persona, es decir, enséñale, hazle saber, pero con la palabra, que a Dios no le agrada, que Dios prohíbe todas esas cosas. Es lo que nosotros debemos de comunicarle. No se preste a adivinos, no se preste a nada de eso, porque Dios detesta y es abominación para Dios. Que le lean la mano y que le echen suertes y todo eso, el cristiano no debe de participar, lo prohíbe el Señor. Y si usted quiere ver que es cierto, lo voy a llevar allá a Deuteronomio capítulo 18. Lo voy a leer del 9 al 12. Y fíjese lo que dice la palabra al pueblo escogido de Dios. Usted es pueblo de Dios. Dios lo escogió a través de Jesucristo. Dice: cuando entres
a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderéis. Porque es que nosotros aprendemos muy fácil lo malo. ¿Por qué no aprendemos lo bueno? ¿Por qué no aprendemos los textos bíblicos, pero sí chistes que no vienen al caso? Esos se quedan ahí como raíz. Qué curioso, ¿verdad? Pues aquí dice la palabra: cuando entréis a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderéis a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Pues todos lo hacen, ¿por qué yo no? Y luego dice: no seas hallado en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Fíjese lo que hemos leído. Fíjese lo que hemos leído. Esta lista que hemos leído incluye medios, espiritistas o cualquiera que invoque a los muertos o consulte al mundo de los espíritus, es decir, los demonios, a fin de descubrir secretos, predecir el futuro o obtener poder. La comunicación de los muertos en realidad es una comunicación con los demonios. La gente no sabe. Yo nunca he estado presente, yo nunca he ido, ¿verdad?, a que ese medium traiga a un familiar mío para oír o conversar con él. Yo no lo he hecho, pero dicen personas que se quedan tan convencidas que escuchan la voz tal y como es la del familiar que ellos están invocando, pero no se dan cuenta que es el mismo Satanás que habla y está engañando a medio mundo. Entonces, hay consecuencias que nosotros como creyentes podemos tener si nosotros participamos en esas actividades. Antes de venir a Cristo Jesús, quizás usted practicó esa, yo creo que todos nosotros, pero esos pecados nos los perdonó el Señor cuando vinimos arrepentidos ante su presencia. Entonces, tú que estás viendo este video, este estudio, o como lo quieras llamar, si tú has participado en Halloween o cualquier otra práctica ocultista, porque déjame decirte que en estos tiempos de esas fiestas paganas de Halloween, muchos van a estar jugando con esa mentada tabla Ouija. Y esta tabla Ouija, cuando la practican, Satanás se manifiesta y muchos han sido atrapados por el demonio, tanto que el demonio entra a ellos y lo toman como un juego, como algo inocente, y cuando se dan cuenta que tienen ya el demonio, porque no tienen control ni de ellos mismos, entonces tienen que traer a un exorcista para que le saque el demonio. Entonces, si tú has practicado esa tabla Ouija, o que vas a los astrólogos para que te digan el día de la suerte y todas esas cosas, o consultaste a los muertos, pídele perdón a Dios por hacerlo. Aunque haya sido ignorante al respecto, dígale que desea tener una relación viva con Él. Dios escucha los corazones dispuestos hacia Él, y es grande en misericordia para perdonar y darle su amor. Estas palabras van dirigidas para aquella persona que está tomando como algo inocente esas prácticas paganas que no agradan a Dios. Arrepiéntete, recibe a Cristo Jesús y Dios te perdona. Que Dios te bendiga. Voy a hacer una oración y tú inclina tu rostro si estás ahí.
Una vez más, buen Padre, Señor Dios de los cielos, damos las gracias, Padre Santo, porque tú nos adviertes a través de tu palabra, Señor. Nos enseñas, Padre Dios, que todas esas fiestas paganas no son agradables ante tus ojos. Es abominación. Es decir, que tú detestas todo eso y no aceptas. Pero Padre Dios, yo te pido por aquella persona, Padre Dios, que quizás, Señor Dios, esté viendo este video, Padre Santo, que tú toques su corazón, Señor, y que allí donde está, cierre sus ojos y te pida perdón, Señor. Y que esa persona, Padre Dios, pueda dejar entrar a Cristo Jesús en su corazón, para que el Padre Dios lo proteja de todas esas prácticas paganas, Señor, y lo guíe, Padre Dios, a través de su palabra. Gracias damos, Señor Dios. Oramos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Estamos despedidos.